es así. Sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Es muy A vos- cruel. terrible. Estamos A Marcelo trabajando. le Porque pasó me con- sigue, después del caso de mi viejo, mucha gente se contacta por Twitter y te dicen, che, me pasó a mí, me pasó acá, me pasó de esta forma. El diputado Iglesias redactó una ley para generar un protocolo de acompañamiento a los enfermos, o en estado terminal, o que están en estados muy graves, o simplemente un protocolo para poder acompañar a los enfermos, porque otra de las partes de la salud es la contención afectiva de la familia, y por otro lado, el acompañamiento del familiar hace que los enfermeros, que los médicos, que por supuesto están dando todo, están trabajando muchísimo, uno puede complementar ese esfuerzo. Y aparte tiene una mirada de su familiar, que el enfermero atiende 10 personas y vos atendés a tu familiar. Entonces es importante el acompañamiento de la familia, porque se ocupa de las cosas que no pueden hacer o los médicos, o de que si le falta algo, o de que si un falta... acompañamiento emocional también. Aparte. Bueno, esto pasa en el mundo entero, ¿no? Pero tiene que haber un protocolo donde las cosas quedan libradas a la buena voluntad. Pasa que a veces la hay y a veces no la hay. Depende, Y cuando no la hay es un que el problema. enfermero tenga un celular y que tenga ganas de comunicarte porque está la persona aislada. No hace falta que sea... O que haya señal. Que haya señal. Pero no hace falta... La tía de mi mujer estuvo internada y no podíamos entrar en contacto con ella. Dependíamos de que el enfermero nos contara si estaba bien, si estaba mal. Y la pobre mujer por ahí sentía que estaba abandonada por la familia. Totalmente. No, Yo tuve dos... Estaba las dos cosas. La familia de afuera, sin saber realmente cómo estaba, Exacto. dependiendo de que un enfermero en algún momento tuviera la buena voluntad de decir, quédense tranquilo que está bien. Claro. Y la pobre tía, Claro. acostada, diciendo, nadie me viene a ver, nadie se pregunta por mí, nadie... Que hace que la persona aparte se vaya Deprimiendo. para atrás, se deprime. Tampoco uno se imagina a toda la familia metida en la habitación, digamos, un protocolo. No, de por lo menos en 15 esas minutos, una persona situaciones, pero designada. por lo menos debería haber como un protocolo donde algún familiar podría estar en contacto directo con la persona que está internada. Yo pedí permiso Había una para idea ir... de hacer por lo menos que hubiera uno, ¿no es cierto? También, y es cierto, es muy cierto todo esto que estamos diciendo, y el acompañamiento emocional, a veces hasta... Sí, cambia las cosas. Cambia las cosas. Depende de Entonces, es muy, muy importante. También es cierto que venimos recorriendo como un camino donde van tomándose medidas a medida que vamos aprendiendo más sobre el virus también. Y en este momento se está analizando esa posibilidad junto con la legislatura para tener una ley que lo avale, un proyecto y con un protocolo que permita Eso justamente únicamente este se puede tipo de hacer por ley, contacto. digamos, estamos pensando de una persona que vaya a visitar a su familiar interno. ¿Hace falta una ley o hace falta que alguien diga, bueno, esto se hace... Lo estamos trabajando con la legislatura. Pasa que hay que hacer una ley porque si no está fuera de la ley. Porque ahora estás todo fuera de la ley, Claro. porque todos son DNU que prohíben cosas. Claro. Marce, vos te lo terminaste llevando a tu papá porque viste y sentiste... Pasó que 2 meses, el único contacto que teníamos, mi viejo estaba en un estado muy grave, 2 meses, cuando empezó la cuarentena, iban a ser 40 días. Dijimos, había que tomar la decisión de si sacarlo. Mi viejo tenía, o sea, hacer una internación domiciliaria implicaba armar un sanatorio dentro de mi casa. Lo esperamos, dijimos, bueno, esperemos un poco. Empezó a alargarse la cuarentena y el único contacto era por celular, de cuando se podía. Yo había hecho contacto con los enfermeros, mucha gente muy buena haciendo lo posible, pero yo vi cómo se empezó a deteriorar. En su momento pedí por lo menos 1 o 2 veces por semana poder entrar a verlo con el mismo protocolo que tenían los enfermeros que venían de provincia y entraban a verlo. Digo, ¿por qué yo no me puedo poner con el mismo protocolo que un enfermero y entrar? Me lo compro yo. Que podés. Me lo compro yo, lo hago. Kicillof dijo que se sorprendió, que se sintió como un astronauta cuando entró. Sí. No era para tanto, pero... No, yo pensé lo mismo. Pero bueno, yo le ofrecí hacerlo, me llamaron, me llamó, no sé, la autoridad, y me dijo, no, imposible hacerlo. A los 2 meses, cuando mi viejo se deterioró mucho, ya dije, bueno, lo saco. Pero él se deterioró ¿por qué? Porque por estas cuestiones, al no tener contacto y no poder cuidar, yo estaba muy encima de él. Él estaba en una recuperación muy difícil que mi asistencia o mi no asistencia
dependía, Hacía una él se variable recuperaba. importante. Claro, Es yo el día y hacía, la noche. Claro. yo lo estaba recuperando, digamos, físicamente. Él había quedado en coma, se estaba recuperando de un coma y recuperando la movilidad. Yo hacía el trabajo un poco Sí. de levantarlo, lo vendía en una silla, me lo llevaba a pasear. Todo ese Hablarle, laburito, estimularlo. estimularlo, que hablarle, hacer. necesitaba, porque era como una computadora que se vuelve a aprender, ¿entendés? Y bueno, las escaras. Y su hijo, todo. y su hijo. Y su hijo, y su hijo, y que entre esa decisión, que hay algo de esa conexión que decís, No sos me un quedo, enfermero, más allá de la garra me que le quedo o pone me el enfermero, voy. sos su hijo. Sos su hijo. Y cuando no tuvo más contacto, empezó a deteriorarse, la sonda se tapa. Si vos estás, le decís, che, destapa la sonda, Infectan. se infecta. Hay un montón de cuestiones que no voy a repetir porque no está bueno, pero que si uno está, lo puede hacer. Al no estar, mi viejo se deshidrató, empiezan a sobremedicarlo porque no saben, entonces le ponen por las dudas, por acá, por allá. Y el cuadro general que yo vi cuando me dejaron volver a verlo, era un cuadro de mucho deterioro de cuando yo lo dejé. O sea, en vez de ir para adelante, fue para atrás. Lo saqué también con la ayuda de enfermeras que me dijeron, che, está volviendo a comer, probamos volver a comer, más o menos. Y dije, mirá, me lo llevo. Me lo llevé y bueno, ya después pasó lo que pasó en pocos días. No, ese salto que dimos era con la complicación, aparte del COVID, de decir, mirá que si se contagia, digo, si se contagia, se contagia. Y si se muere, se muere. Pero me lo voy a llevar porque así igual se va a morir y se va a morir solo, Obvio. se va a morir abandonado, se va a morir, porque aparte su conexión con la mirada estaba, ¿entendés? Entendía absolutamente todo. Entonces, ver eso y que sienta que lo habían abandonado era mucho peor que cualquiera de las cosas que pudieran pasar. Claro. Hay cosas que yo prefiero asumir el riesgo a decir, bueno, por las dudas lo dejamos, no, por las Sí, a dudas lo seguir un sacamos. protocolo que al final muchas veces, que lo entiendo lo que significa el COVID, entiendo todas las cosas que hay que seguir, pero llega un momento donde el vínculo es mucho más fuerte que esa razón ciega que tiene un protocolo, ¿no? Y es más importante, me parece, inclusive, cuando me lo traen, la misma persona que se lo había llevado en la ambulancia cuando tuvo el problema fue la misma, que me lo trajo a mi casa y me dijo, uy, es el mismo. Me dice, mira, un hombre tiene que morir en su casa. Y ¿sabés qué? Es importante. Parece que no se puede hablar sobre la muerte y el derecho a morir de determinada manera. Con una ética y con dignidad, valores, con dignidad, valores, con con los amor. tuyos alrededor. Claro. El ritual del entierro. Hay un montón de cosas que son importantes para la familia, son importantes para el que se va. No se va un número, Obvio. no se va 800, 120, Sí, claro. 500. No, se van personas y tenés que darle el derecho a que se vayan dignamente. Sí. Y yo creo que eso no se puede ir legislando a cada uno, a cada caso, de decir, bueno, ahora sí, esto sí, porque en el medio se fueron un montón. Entonces, vamos al revés, dejemos que la gente tome la responsabilidad de la salud, la responsabilidad de su familia, dejemos que hagan y en todo caso Lo que sigamos... pasa es que no todo el mundo toma la responsabilidad que tomas vos. Y a la hora de tomar políticas de Estado, vos no podés personalizar cada una de las decisiones que vos tomás, porque yo te escucho a vos y es evidente que vos estabas al tanto de todo lo que había que hacer, atento a lo que pasaba con tu papá, las medidas que había que tomar, pero hay un montón de gente que se sigue juntando a jugar al fútbol en la cancha. Entonces, Claro, lo que pasa es que cuando ¿cómo vos tenés haces una política pública para es muy difícil personalizar? No mirar puedes hacer cada... protocolo a- Claro, Por supuesto exacto. que lo entiendo. Exacto. persona por persona. Entonces es muy complicado para usted tomar una decisión y creo que, yo recordando lo que vos decías y haciendo un poco referencia a lo que dice Marcelo, los 150 días de cuarentena, llega un momento que es un cansancio muy grande, porque es un esfuerzo muy grande para todas las personas que han atravesado